Saludo con todos compañeros, hoy día vamos a hacer el solucionario de la práctica número 3 y 4 de estática del 2019-2. Bueno, esta práctica en su momento fue enviado por el ingeniero como un trabajo en casa. Bueno, dicho eso, continuemos. Problema número 7 nos dicen, para la figura compuesta mostrada en la figura, se pide determinar lo siguiente: las coordenadas del centroide, B, las orientaciones principales y momentos de inercia principal respecto a los ejes ejes centroidales. C, el primer momento de inercia, momento estático del área superior y al eje centroide horizontal. Bueno, acá tenemos las fórmulas que nos podemos apoyar. ¿Cómo puedo hallar las coordenadas del centroide? La figura lo voy a dividir en 3 tramos, sabiendo que mi eje de coordenadas pasa por estos puntos. Entonces diremos, lo voy a llamar figura 1, 2 y 3, en la cual diré que el área de la figura 1 es 4, el área de figura 2 puede decir que es 7 y el 3 es 3. Sí, base por altura, todos son unos rectángulos. Entonces mi centro en la figura 1 sería, solamente la figura, sería 0.5, 3. ¿Por qué 3? En este punto estoy tomando la mitad, que sería, de 4 sería 2, pero aquí todavía tengo un 1. 2 y 3, 2 y 1, 3. ¿Sí? Para este punto, para el tramo 2, mi centroide sería 3.5, y para el punto 3 sería 6.5, 1,5. Ya, entonces en el eje X, para el primer tramo, 0,5. Aquí está. Para el segundo tramo, 3.5. Para el tercer tramo, 6.5. Y en Y lo mismo. Para el primer tramo sería 3. Para el segundo sería 0,2, 0,5. Para el tercero, como está debajo en el respecto al eje Y, sería negativo, menos 1,5. ¿Sí? Multiplicamos esos área por eje, que tendría el valor de acá. Y la fórmula nos dice para el eje X sería suma de área por el centro sobre la suma de áreas. En este caso sería 46 sobre 14, que me saldría 3.285. Lo mismo hago con el eje X, con el eje Y, que me sale 0,785. Bueno, ya conociendo los centroides de cada uno, puedo decir mi momento de inercia. Como son 3 tramos, seguiré tomando los dichos tramos. La fórmula de momento de inercia es base por altura al cubo sobre 12 más, como estoy analizando el eje X, sería, en este caso sería Y por área, Y al cuadrado por área. El tramo número 1, que tendría una base de 1, y aquí está, por una altura de 4 al cubo, más mi área que equivale a 4 por mi eje X. Si yo ya conozco el centro
el centroide de dicha figura, que me salió 3.285, punto y coma 0.785. Entonces diré que para este tramo sería la diferencia del centroide de la figura menos el eje Y, que me saldría, el centroide me había salido 3 menos 0.755, no, 78.5, que me sale 2.214 al cuadrado, que entonces me sale en la figura, mi momento de inercia en la figura número 1 sería 24.92. En fin, para mi figura número 2 haría lo mismo, siguiendo la misma fórmula. Base por altura. En sí, en la figura aquí era 7, no era 6. Okay, miren, toda la figura que tomé, mi primer tramo es este. Mi segundo tramo es este. Mi tercer tramo es este. Entonces, si mi segundo tramo es todo esto, tendría que decir que todo a lo largo, todo eso equivale a 7. ¿Sí? Solo que aquí hubo un tipeo error. Continuemos. Diríamos entonces que para el tramo 2, mi centroide, como ya habíamos mencionado, sería 33.5.005. Pero con respecto a mi centroide, que me había en el eje Y, que equivale a 0.785, sería la diferencia de este punto a este punto. ¿Qué distancia hay? Sería la diferencia de estos dos. 0.785 menos 0.5, que me sale 0.286 al cuadrado. Me saldría mi momento de inercia en el eje 2, en el X2. Y así puedo continuar para el eje X, que sería prácticamente lo mismo. Mi base por mi altura al cubo sobre 12 más mi área, que es igual a 3. En el eje Y equivale 1.5 y el centroide en el eje Y equivale 0.785, donde puedo decir que la distancia de este punto y este tramo es en este caso sería la suma, que me sale en 2.286, y todo eso saldría 17.927. Para hallar mi momento de inercia principal en el eje X sería la suma de momento de inercia de dichos tramos. Para mi momento de inercia en el eje Y es prácticamente lo mismo, solo que la fórmula varía en este punto. Sería altura base al cubo sobre 12. El anterior era base por altura al cubo, pero esto cambió. Como estoy analizando el punto en el eje Y, sería área por X al cubo, al cuadrado. Bueno, sabiendo toda esa fórmula, puedo hallar. Lo mismo diría para el tramo 1. Base, altura 4, base 1 al cubo sobre 12, más área. El área equivale a 4 por, como estoy en el eje Y, voy a analizar el eje X. Mi eje X equivale a 0.5, pero mi centroide, que está más o menos por aquí, equivale a 3.285, en la cual
distancia entre estos puntos sería esta distancia, que sería la diferencia, que me saldría 2.786 al cuadrado, donde tendría que hallar mi momento de inercia y en la primera figura sería 31.381. Lo mismo tendría que hacer para el eje, para mi tramo número 2. Tengo mi base, que es en sí que es 7 al cubo por mi altura 12, mi altura 1 sobre 12, más mi área, que equivale a 7 por el punto centro para el eje X, equivale a 3.5. En este punto mi centroide para el eje X equivale a 3.285, entonces en la cual puedo hallar la distancia de dichos puntos con una diferencia que saldría 0.214, y puedo hallar mi momento de inercia en el tramo número 1. Para el tramo número 3 hago exactamente lo mismo. Mi base al cubo por mi altura sobre 12 más mi área, que es 3. En este punto mi centroide equivale a, para el eje X equivale a para el eje X equivale a 6.5 y mi centroide 3.285, y la diferencia entre estos tramos sería esta distancia, que sería 3.214, y así puedo hallar mi momento de inercia en el tramo número 3, donde puedo hallar la suma, donde la suma sería mi momento de inercia principal en el punto Y. Bueno, producto de inercias, hay una fórmula que podemos usarla, que incluso en las hojas, en el problema nos han dado, donde dice producto de inercia en I por Y equivale a área por X por Y. En este caso, como he tomado 3 tramos, seguiría lo mismo. Mi área en el tramo 2 es 4. Mi área en el punto 2 es 7. Punto 3 es 3. Sí, solo que ahí se han puesto como exponente. Tendría mi eje X, Y, en este caso XY, lo mismo XY, donde podría hallar que la suma de dichos tramos es igual al producto de inercia resultante de XY, donde también puedo hacer mi operaciones, mi orientación principal, donde diría que por fórmula, que es tangente del ángulo de la orientación, equivale a producto de inercia sobre la semisuma de inercia principal en X menos Y. Y ahí me salen las orientaciones. Además, mi momento principal, que puedo hallarlo con esta fórmula, máximo y mínimo, que me dice la semisuma del momento de inercia en X y en Y, más o menos la raíz cuadrada de mi semirresta de mi momento de mi inercia en X menos en Y al cuadrado, más mi producto de inercia al cuadrado. De ahí me sale mi producto, mi momento principal, tanto máximo y como mínimo. Bueno, compañeros, eso sería todo por hoy. Sería hasta la próxima.